porque últimamente lo que está sucediendo en Brasil, todo empezó desde Estados Unidos y después estuvo por todos lados. ¿Okay? Y entonces hay mucha pelea hoy. Y hay medios sociales y todo eso. Ahora, cuando yo leo eso, tontería. La gente entra en eso y entonces empieza a expresarse con ira. ¿Okay? Y ustedes saben, como budistas no hacemos eso, o como debemos. Pero sucede porque todavía no somos liberados. ¿Sabes cuántos ricos hay en textos budistas como citados? Anathapindada, okay, o Anathapindika, Vimalakirti. Y hay muchas. Si empezamos no desde Mahayana, solo de Theravada. Cada ciudad, el Buda tiene como budistas, conoce a budistas y le da enseñanza a budistas quienes son muy ricos. Sí, reyes sin hablar, ni hablar. Y los gobernantes, los ministros, todos tienen nombre. Todos están en todos los textos preservados. Ok, entonces, ¿sabe qué le estoy diciendo? ¿Por qué el Buda se relacionaba con los ricos tanto como los pobres? Ustedes saben de la historia de dos discípulos del Buda que fueron a mendigar, y uno era Shariputra y el otro, creo que Shariputra Moggallana, y el otro era Mahakasyapa. Mahakasyapa solo iba cuando veía una casa linda. No iba, no golpeaba la puerta para pedir comida. Pero cuando vio una casa pobre, iba y golpeaba para pedir comida. Él solo elegía a pobres para mendigar. Y el otro, no recuerdo exactamente si es Moggallana o Shariputra, pero uno de los 10 discípulos. Él solo iba a los ricos a mendigar. Entonces, cuando él mendigaba solo a los ricos, los discípulos se burlaban de él. A los otros, sus compañeros, digo, este que es solo comida buena, entonces va solo a los ricos. Pero él es liberado ya, no lo hizo por esa razón. Okay. Y Mahakasyapa solo iba a los pobres. Y también los compañeros se discutían. Digo, pero los pobres ya no tienen mucho para comer. ¿Para qué este va y golpea la puerta de los pobres? Ahora, yo quiero hacerles pensar. Pensar. ¿Qué es pensar como un budista? Un budista. Okay. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón para un liberado? Cuando mendiga, su razón era solo mendigar con los ricos. ¿Cuál sería la razón de él? Que puede ser una razón. Le voy a dar un dato importante. Los monjes, nosotros, cuando pedimos limosna para comer, es por compasión a los seres. Porque el Buda dice, el monje, el sangha, es el campo de méritos para los seres. Esto es ¿cómo se dice? El punto de partida. Entonces, desde ese punto de partida, que uno se considera campo de mérito, ¿por qué uno va a solo ricos y por qué uno va solo a pobres? ¿Por qué solo? Primero, ¿por qué solo a ricos? ¿Por qué? A mí se me ocurrió lo de los pobres para aumentar los méritos. Sí, eso es más obvio, pero ¿qué pasa del rico? Porque lo que a los compañeros monjes le burlaban a él, este quiere solo comida buena y por eso fue ahí. No, pero él respondió, porque cuando volvieron y los discípulos le dijo, maestro, Buda,
este solo va a los ricos y este solo va a los pobres. Y entonces habían dos campos, dos grupos, y como dos debates, dos grupos y un debate. Y el Buda le preguntó primero. El Buda no respondió primero, el Buda preguntó primero. ¿Y por qué fuiste solo a casa de los ricos? La respuesta era esta. Nosotros somos campo de mérito y yo sé que esa persona, pudo ser rico porque ha sido generoso en vidas pasadas. Entonces yo tengo que enseñarle que para mantenerse rico, tiene que seguir su generosidad. Si es tacaño, va a perder su riqueza ahora y para adelante. Así. Eso era su punto de compasión. Lo hizo por esa razón. Por eso eligió a los ricos. Y el que solo eligió a los pobres, sí, era muy obvio porque necesitan méritos, entonces uno tiene que darle a esa oportunidad para ofrecer, hacer una ofrenda. ¿Cuál es la respuesta del Buda? ¿Qué les parece? ¿Cuál fue la respuesta del Buda? ¿Elegir pobre o elegir rico? ¿Quién tiene más razón? ¿Cuál fue la respuesta del Buda? Los dos tienen que conseguir mérito, tanto los ricos como los pobres. Entonces ahí el Buda dijo, hay que darle oportunidad igual a todos. Y entonces ahí en Vinaya hizo una regla. El monje solo puede mendigar 7 casas consecutivas, sin elegir rico o pobre. Es decir, llegas al 7, todavía no hay comida, ya termina el día. ¿Por qué? Porque debe haber sequía, una escasez. Entonces, si sigues pidiendo, estás incomodando a la gente. Entonces, solo 7 y no se puede elegir entre rico o pobre. Ecuanimidad es eso. Ahora, ¿por qué yo le estoy building up, dando esa información? Porque muchos budistas o no budistas creen que la creencia budista es salvar a los pobres. En la postura del budismo es ayudar en situaciones de emergencia a cualquier persona, sea pobre o rico. La perspectiva budista no es odiar los ricos. Recuérdense eso, porque eso es una postura que yo veo repetidamente en teísmo. El budista, ¿qué importa si es pobre o rico? Uno ayuda como puede. Pero uno entiende que todo es causa y efecto. Nadie llega a ser rico sin causas adecuadas y nadie llega a ser pobre o mantenerse pobre sin ninguna causa. Porque echar la culpa total en la sociedad, en quien gobierna, en los políticos, en tu papá, tu mamá, tus hijos. Eso no es causa y efecto. ¿Entienden lo que estoy hablando? Porque esto es el punto ciego que estoy viendo ahora en el mundo. Hay tantos discursos sobre entonces es como hay la clase de pelea es simple, rico contra pobres, rico y pobre, ahí ya está, se acabó. Todo el discurso de política y todo eso es sobre los que tienen y los que no tienen. Pero esto no es la postura de los budistas. El Buda nunca le dijo, eres rico, no quiero tu ayuda, quiero solo estar con los pobres. Y solo le enseña a los pobres. No,
él vio un intocable, el mismo nivel, con la misma dignidad y respeto que un rico. ¿Entienden? Mira, yo quiero que piensen, yo no tengo expectativa que entiendan exactamente la sutileza, pero así, 26 años como monje, aprendiendo budismo, me doy cuenta que ni es uno u el otro. Es como llegar a un punto en que uno no, ya basta de la discriminación, sea contra pobre o sea contra ricos. Okay. La respuesta es simple. Hay en Sutra de 42 secciones hay 20 dificultades de un practicante. La primera línea dice, es difícil de ser generoso cuando uno es pobre. Claro. Sí, Con los... Primera dificultad de un practicante. Segunda, es difícil de practicar espiritualmente cuando uno es rico. Entonces, ¿qué es un practicante budista? Sin duda, si uno tiene más, uno se considera como guardián de recursos y uno trata de ayudar a los que tienen menos. Sin duda. Pero, ¿cuál es la esencia de su acción? Es el Dharma. No se aferra a lo material, sino se trabaja más con su espiritualidad. Por otro lado, si uno tiene poco, uno tiene que entender cómo llegó a tener poco. Por no ser suficientemente generoso en vidas pasadas. Por eso uno terminó así. Entonces uno tiene que hacer ¿qué? Ayudar, aunque sea con tiempo, con buena palabra, con acciones. Pero no con ira y reclamo y todo eso, odio por el mundo, gobierno, ambiente, pueblo. Eso no es una salida, es meterse en un infierno aún más profundo. Yo voy a escribir un libro sobre eso. Es muy interesante. Voy a escribir eso por una razón, porque yo voy a cumplir 50 años este año. Y yo tenía un plan de empezar a publicar mis propios libros después de 50. Porque todo lo que tenía que vivir, más o menos viví o visto suficiente para para contribuir a algo. ¿Ya? Y mi experiencia aquí en Argentina, en Sudamérica, en Brasil, en Paraguay, esto lo que acabo de compartir con ustedes es tan vivo y está sucediendo en vivo. Los que tienen menos están reclamando porque no les dan o porque el playing field no es igual. Y los que tienen más, aunque quieran ayudar, tienen miedo porque al alguien saber que tienen más, ya le van a poner una etiqueta, esos son los avaros. Me perdona, maestro, el 80% de la riqueza del mundo está en manos del 1%. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Resolver? ¿Y? Sí, al hablar de resolver eso, Sí. ya no estás en el plano de pensamiento budista o karma y consecuencia. Todo es causa y efecto. Uno es imposible vagando y ser rico vida tras vida. No se puede vagar a la riqueza. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Ese 1% viene con su karma y entonces tuvo vidas pasadas donde fue una persona generosa. Yo te voy a dar un ejemplo de una persona que se acumuló tantos méritos sin saber y ni es mensurable. Su nombre es Henrietta Lacks. Pueden buscarlo. Henrietta Lacks. En vez de Enrique es Henrietta Lacks. Ella es americana, es una negra con mezcla de sangre
blanca. Caucasian. Caucasiano, se dice. Caucasian. Caucásico. O mestizo, ¿verdad? Y es una... cuando yo me enteré de ese ejemplo a través de un documental en el avión, wow, ahí algo se me como hizo un clic. Ella era muy pobre, pero muy pobre. Y John Hopkins, la Universidad de Medicina, un día estaban necesitando sangre para hacer como, ¿cómo se llama? Estudios. Entonces los pobres venían y daban su sangre y necesitaban suficientes personas como para hacer un estudio de virus, de bacteria y esas cosas. Y estaban como probando con un virus. Yo no recuerdo exactamente, pero esa historia está toda en el web, ¿ok? No sé en español, pero seguramente en inglés, en Wikipedia. Y esta Henrietta vino y estaban probando, ¿sabe con qué? Con cáncer de ovario. Ovarian cancer. Entonces, le pedían la sangre a la gente y entonces ponían y para ver el resultado. Y un día entró ese Henrietta para vender su sangre y después se fue. Y después John Hopkins le llamó de nuevo para sacar más sangre. Y después regularmente le pedían que venga, pero nunca le explicaron por qué. Porque encontró la primera persona en la humanidad que su sangre podía reproducirse fuera del cuerpo. Mira, esto es una cosa increíble. Esta mujer ni sabía eso de ella. Entonces, ¿qué pasó? Desde entonces, John Hopkins, la razón que tienen tanto dinero, ¿sabe cómo vino? Si preguntan a cualquier lab o laboratorio, hay que comprar bolsa de sangre para hacer experimento con drogas a John Hopkins. Y todos son células de sangre ¿de quién? De Henrietta Lacks. Hasta hoy. Y la pobre mujer nunca disfrutó, ni John Hopkins le dio dinero extra, porque primero tenía miedo que otros tengan acceso a Henrietta Lacks, entonces otro hospital o universidad puede también estar vendiendo eso. Ellos tenían un patente que no necesitaban patentar, solo tenía que guardar el secreto. Desde lo que yo he leído, todas las drogas, no hay ninguna droga desde el descubrimiento de Henrietta Lacks que no fue probado con la célula de ella para saber si funciona o no, porque es el primer paso. Cuando entran en el paso de estudio de, ¿cómo se llama? De testing period, trial. Pruebas. Wow. Yo estoy seguro, Henrietta Lacks, cuando se convierte humano, cuando llegue a este plano de nuevo, va a ser uno de los 0.00001% de ricos en el mundo, porque va a nacer en ese tipo de familia, por sus méritos. Aún por ignorancia, ella no supo lo que hizo. Ella resultó en todas las personas que tenemos salud a través de su contribución, que era una contribución sin saber. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y en la humanidad siempre hay ese tipo de cosas. La cuestión es, ¿tenemos ojos para observar eso y aceptar? ¿O solo vamos a tener ojos para los que nacen con algo y nos quejamos y de que tienen más? Una
Rockefeller, ahí hay otro ejemplo. Sí. Rockefeller, ¿por qué hay un Central Park en New York? ¿Dónde viene Central Park? En New York. La familia Rockefeller donaron a la ciudad. Mira, ese es un tema que tiene muchas facetas, como muchos lados para hablar, pero yo te digo una cosa. El hecho que una familia es rica y alguien se embaraza de esa familia y el embarazo viene un ser, nadie lo elige. Ni la familia rica, ni el ser. Es el karma de ese ser. Ese ser no tiene nada que ver con sangre, nada con esa familia. Solo antes de entrar en el útero, en el cigoto. Sí, está bien. Ya, cigoto. Antes de entrar al cigoto, su karma ya tiene una fórmula que la resonancia está y ahí sí. Pero esa conexión es mucho más larga que eso. Es ese ser, si tiene suficientes méritos o no. Para uno nacer en una familia pobre, es lo mismo. Uno no lo elige, pero el karma lo empuja hacia ese. Ahora, ¿qué es lo que uno hace con la riqueza? Cada uno toma sus consecuencias, digamos, hace sus decisiones. Pero estoy tratando de hacerles entender, rico o pobre es a causa de karmas del pasado y presente, sumado. Entonces, estando en un patrón de pensamiento de que ellos explotaron todo para llegar a la familia, pero ¿qué tiene que? Ellos todo lo que explotaron ya murieron. Es otro grupo de gente, otro. Todo dependiendo de qué, cómo utilizan la riqueza a hacer qué. Yo, gracias a mi posición como monje, yo me entero de cosas en Taiwán, en diferentes lugares. Hay familias budistas que siempre están construyendo cosas, puentes, algo. En China también hay este tipo de personas por todo lado en el mundo, pero lo hacen con perfil bajo. Entonces, ¿qué tipo de causas se están plantando para él a sí mismo? Positivas, ¿no? Sí. Bueno, Si vemos al humano, si vemos a la humanidad en ese momento, congelado, en este momento, y así lo vemos así, es todo un desastre. Pero si ves y empiezas a sentarte y a ver a cada individuo así en el plano del océano de vida y muerte, te vas a dar cuenta, causa y efecto tiene un cálculo perfecto para cada uno. Es perfecto, es un sistema perfecto. Y si uno no entiende eso, uno va a seguir sufriendo. ¿Por qué? Porque va a seguir pensando que hay una injusticia. No. Hay una injusticia generada. Eso no discuto. Estoy hablando que uno no puede entrar en pensar en la injusticia de donde uno nace. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Uno nace debido a sus condiciones. Si nosotros como practicantes budistas o en Argentina no podemos aceptar que karma y consecuencia es lo que es, entonces siempre estamos en el pensamiento teísta. Yo te digo, ¿por qué yo empecé con esa pregunta porque como cultura es como si uno está con pobre o uno es pobre o algo, eso es manejable, eso está bien, no está mal. Pero si uno es rico ya hay algo siniestro con esa riqueza, algo así, como viene una connotación de eso. Y eso no es nada de perspectiva budista. Yo sé que va a generar mucha polémica al publicar ese libro, pero a mí me parece, lo voy a hacer porque es tan interesante. ¿Ya?
solo uno tiene que meterse a leer historias budistas sobre pueblos, cómo mueren un pueblo. El clan, el pueblo del Buda es Shakya. Shakya, como un pueblo, hizo una guerra en vidas pasadas y le aniquilaron a otro pueblo. Entonces, en el tiempo de Buda, 2500 años antes, el Buda tenía que ser el rey, como el rey del trono, digamos. Él era el príncipe, crown prince, para ser rey, pero no, él decidió encontrar la respuesta de causa de sufrimiento humano, entonces se iluminó. Entonces había en Kapilavatthu es la ciudad, el pueblo de Shakya. Y un rey, de repente no me... Yo ya conté esa historia en la fundación. Un rey, por odio hacia Shakya, quería aniquilarlo. El Buda es su maestro y se opuso y pues se puso en el camino donde el ejército iba a ir a aniquilar a Kapilavatthu. Una vez el rey volvió como, ok, bueno. Y después, segunda vez. En la tercera vez, el Buda estaba aquí, el camino, y el ejército hizo esto. Es como dieron, ¿cómo se llama eso? Rodearon y fueron y siguieron. Y ahí casi aniquilaron el pueblo del Buda. Como su clan, digamos. Yeah. Y ustedes ya saben, hay una historia en esa batalla del tío del Buda, de Mahama. Mahama era el alcalde. Entonces él le pidió a ese rey que iba a matar todo porque tenía un ejército enorme. Y los de Kapilavatthu no eran guerreros tanto como era un pueblo pequeño. Entonces el Mahama le pidió al rey, por favor, danos tiempo para que las mujeres y los ancianos puedan salir de la ciudad. ¿Ustedes recuerdan de esa historia? ¿Sí? ¿No? Y bueno, entonces y el rey le preguntó, ¿y cuánto tiempo necesitas? ¿Usted sabe el nombre de ese rey? De repente no me viene. Y entonces Mahama dijo, el tiempo... Ok, rey, ¿ve este lago aquí? Pond, es una pond, un lago enfrente. ¿Ve ese lago? El tiempo que me toma, yo voy a tirarme dentro y cuando salgo ya puedes empezar tu guerra. Y el rey dijo, ¿y cuánto tiempo puede durar eso? ¿Un minuto? 10 minutos si es superhumano, pero vas a salir, ¿no? Voy a esperar. Bueno, esperamos. Pasó 1 minuto, 10 minutos, media hora, 1 hora y no salió del lago. ¿Qué hizo? Los indianos tienen pelo largo, todo enredado, ¿no? Porque ellos nunca cortan, por cultura nunca cortan cabello, ni hombres, porque es signo de belleza y signo de juventud. El alcalde, al tirarse abajo, encontró una piedra o un tronco seco, se desató su cabello y lo ató así y se murió abajo. ¿Para salvar quiénes? Ahora, ahí, este tipo de persona que hace este tipo de cosas para la gente, ¿cómo van a renacer? Como en plano humano. Muy bien. Familia, todo, educación. Van a tener de todo. ¿Por qué? Por su compasión. Por su sacrificio. Entonces, después de 1 hora, el rey fue ahí y cuando vio esto,
es como había agua pura que le enfrió su ira. Ya. Lo mismo mató bastante. ¿Sabe qué pasó después de este asunto? El Buda explicó, aún un iluminado no puede parar karma y consecuencia. Y mi pueblo, sus vidas anteriores, este grupo de personas tenían un karma colectivo negativo de matanza. Le tocó lo que le tocó. Explicó eso. Por eso, para ser un budista con visión correcta, es re difícil. Porque emocionalmente nosotros estamos conectados con este plano y nosotros no entendemos que solo podemos ser bodhisattvas, practicantes, flotando sobre el lodo, pero no hundido sobre el lodo. Hundido sobre el lodo, ¿qué es lodo? Codicia, ira, ignorancia. Y la ira es lo más sucio y venenoso de todas las energías. La ira. Porque es agresivo, es violento y no resuelve nada. Tanta ira. Y uno dice, justicia, justicia. Mira, sentate un poquito y quieres escuchar cómo todos piensan de ti y todos te van a hablar de cómo injusto uno ha sido con los otros. No hay justicia total, absoluto en este plano, en una vida. Estamos hablando de vida y muerte, de samsara, océano de sufrimiento. La magnitud de esa fuerza es increíble. Y si uno no desarrolla una perspectiva objetiva budista y sale de eso, uno siempre va a sufrir, no entendiendo nada. Ahora, quiero cerrar así. Insisto, hay que ayudar lo más que puede. Hay que hacer lo más que puede. Pero hay que enojar menos. Y ya está. ¿Ok? Vamos.